Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, estoy muy contento porque oficialmente, señores, vamos a empezar. Este es el primer episodio entre Cemento y Varilla. Usted sabe que hace varios meses lanzamos el preview de que íbamos a sacar un segmento donde íbamos a conocer las caras detrás de cada proyecto. Y hoy, señores, tenemos el honor y el privilegio de comenzar con plato fuerte que no podíamos empezar. Y voy a explicar ahora por qué no podíamos empezar este segmento si no era con Eric como primer episodio. Así que quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Mi gente, vamos arriba. Hermano, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. No, hermano. De verdad, señores, miren, en primer lugar, quiero comenzar dándole las gracias a Dios y dándole las gracias a Eric, a su empresa, a su socio. Porque, señores, cuando íbamos a hacer el intro de este segmento, yo le pedí a Eric que me mandara unos planos, señores, que no es nada fácil, pues esos planos pesan muchísimo, Eric. Sí, realmente sí. Y cuando él me lo mandó, que yo tenía otra constructora que también le había pedido los planos, que es una constructora cercana también a nosotros, y Eric me lo mandó en las 48 horas, 24 horas me mandó los planos y yo pude hacer el intro con esos planos y yo dije automáticamente mi primer episodio como agradecimiento debe ser con Eric definitivamente. Así que, hermano, públicamente quiero darte las gracias por el apoyo y por la confianza sobre todo. Gracias a ti, Javier, por la distinción que nos hace con el primer episodio con nosotros. No, una honra para nosotros. No, gracias, hermano. Gracias, hermano. Pues vamos arriba. Siempre. Yo quisiera que tú nos cuentes un poquito sobre quiénes son ustedes, cuál es tu historia, cómo llegas a este rubro. Háblame un poquito sobre su historia. Bien, mira, nosotros empezamos, en mi caso particular, una empresa familiar, construcción. Se dedicaba, igual que ahora, a construcción de apartamentos en la zona metropolitana. Luego mi padre fallece y yo quedo al frente de la empresa como único ingeniero en la familia y trabajaba con él. Quedo al frente de la empresa y continúo el legado, por decirlo así. Sí. Con el tiempo, la inflación fue avanzando, los tiempos fueron cambiando, la construcción se puso, los márgenes bajaron mucho, la inflación. Cada vez había más construcciones desarrollándose. Cuando nosotros empezamos no habían tantas como ahora. No, ahora todo el mundo es constructor. Exacto. El caso es que, nada, pasó el tiempo, yo me enfermo, tengo que irme del país a atender un asunto médico. Cuando regreso, no puedo involucrarme directamente en obra por recomendación médica. Okay. Entonces, me veo en la necesidad de buscar un ingeniero, subcontratar a un ingeniero que me lleve la obra. Sí, claro. Ahí es que conozco a Raúl Pérez, mi socio, a quien doy gracias a Dios hoy por tenerlo en mi camino, un socio 1A. Nos llevamos muy bien, tenemos una química, una relación tanto en lo personal como de negocio muy buena. Y eso es importante. Y hasta ahora nos ha ido muy bien y yo creo que ese ha sido un factor vital en el éxito de constructora Kermarcano. ¿Cómo se llama la constructora? Ahí voy, exacto. Sí. Cada uno tiene sus proyectos particulares, por su lado, pequeños. Entonces, después que yo me recupero, que lo conozco bien, me gusta la forma de él, un tipo con valores, principios, ética, muy decente, muy persona, muy gente. Sí. Le hago la propuesta de que me gustaría en el futuro hacer algo juntos, como él quería también crecer, yo también, éramos pequeños los dos. Le hago la propuesta de unirnos en algún momento en el futuro para empezar a hacer cosas un poquito más ambiciosas, más grandes y crecer los dos sí, a un ritmo que se nos permita sin volvernos locos. Y así fue. De esa desgracia de mi enfermedad salió eso bueno, que lo conocí a él y nos hemos desarrollado hasta el día de hoy como socio de una manera impecable. Qué bueno, Eric. Tú sabes que la gente no sabe lo que acaba de pasar, señores, pero nosotros estábamos grabando el video y adivinen, señores, de un momento a otro se apaga la cámara. Pero ya la gente conoce lo que sucede. Pero yo quiero, mientras se apagó la cámara, yo le estaba contando algo a Eric que quiero nuevamente comentarlo con todos ustedes. Te comentaba, Eric, que hace un año yo estaba en Las Terrenas. Y estando en Las Terrenas, estoy ahí conversando con un cliente que me compró en un proyecto de Las Terrenas. No sé cómo fue. Estábamos hablando sobre desarrolladores
y yo entro el nombre tuyo y el proyecto. Y me dice, Javier, yo quiero decirte algo. Y me miró fijamente y me dice, mira, yo te pido que nunca dejes de venderle a Eric. Me habló de la constructora, él compró en el proyecto que está ahí en la urbanización real. CKM Vero. CKM Vero. Y me comenzó a hablar, mira, es una persona, él es buen negociante, te busca la vuelta, buen constructor, buenas terminaciones. Y sobre todo, Javier, tú sabes lo que tú le escribes a ese señor y ese señor te responde de inmediato. No diga que habla con mi secretaria. Y personas así, Javier, uno tiene que estar cerca de ellos porque no se repiten mucho. Así que, hermano, la gente habla muy bien de usted. Qué bueno saber que hay clientes que tienen esa referencia. Sí, sí, porque al final de cuentas el mejor negocio es el boca a boca. Sí, así es. El mejor negocio. Nosotros realmente tratamos de que el cliente se sienta en confianza cuando llega a nosotros, por la vía que sea. No nos gusta mucho tampoco esos filtros de comunicación. Nos gusta ser un poco más directo con el cliente constructor, cliente directo. Sí, no, y usted sabe que al final de cuentas nunca a nadie le va a doler más el negocio que al propio dueño. Así es. No, y hay muchos detalles también que nosotros, por ejemplo, no nos encasillamos mucho en esquemas de negociación. Nosotros tratamos de sentarnos con el cliente, mira cuáles son tus posibilidades, a qué tú puedes llegar en base a esto que te he planteado, cosas así. Uno le busca la vuelta, tampoco uno se puede cerrar. Cada negociación es un mundo diferente, cada cliente es diferente, la situación del cliente es diferente, la realidad del cliente es diferente. Entonces, en base a eso, si tú quieres vender y entiendes que un cliente es bueno, un perfil que cumple todo, se le puede buscar la vuelta y nos ayudamos mutuamente. Así es, así es. Y una pregunta, Eric, tú me comentabas al principio que la constructora se llama Ken Marcano. Ken Marcano. ¿Qué tiempo tiene Ken Marcano? ¿Cuántos proyectos hemos desarrollado? ¿En qué zona ustedes se han ido desarrollando? Cuéntame un poquito sobre eso, hermano. Nosotros constituimos la empresa como sociedad, Ken Marcano. Ken es el apellido de Raúl, sí, el apellido materno, y Marcano es el apellido mío materno. Entonces, fundamos la compañía en el 2015 y comenzamos desarrollando en Bellavista Norte. De ahí seguimos en Bellavista Norte también con otro. Luego nos pasamos a Urbanización Real, que es el proyecto que tú mencionabas del cliente, de la referencia. Actualmente terminamos en Mirador Norte y ahora estamos iniciando en Bellavista. Y también vamos a iniciar próximamente en Renacimiento también. En el Renacimiento. ¿Qué tenemos en Bellavista que es el penúltimo? ¿O el último ahora mismo? Ya iniciamos el desarrollo. Vaciamos la Zapata la semana pasada. La primera fase. Porque la dividimos en dos. Porque son 3 niveles de sótano. Bien. Y se complica un poco el trabajo allá abajo. Son 10 metros de desnivel. Y ese está proyectado para entrega en la primera mitad de 2026. Te voy a dar otra buena noticia. Dígamelo. Eric, pero también dicen que usted entrega a tiempo. No, sí, realmente... Dentro de los márgenes, si comparamos... Es una etiqueta que podemos ponernos en la frente. Porque yo lo que le digo es al cliente, se lo confieso cuando estamos en negociación, porque el cliente siempre tiene la inquietud de que, el constructor siempre dice, entrego en diciembre y termina entregando en mayo. Sí. Siempre trato de explicar al cliente que cuando nosotros ponemos una fecha de entrega, es ya considerando un colchón de margen de 3 meses más o menos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que vamos a entregar en diciembre. La fecha de entrega es marzo 2026, por ejemplo. Exactamente. Y si yo sé que voy a entregar antes, le pongo ese comodín de tiempo ya para yo curarme en salud, al contrato, a la negociación, ¿entiendes? Eso me permite que aunque uno se atrase, no se refleje en el plazo, exactamente. En el plazo acordado. Exacto. Lógicamente, te digo una cosa, te digo la otra. A veces hay eventos de fuerza mayor, un asunto hasta de logística de suplidores. Ya no te voy a hablar de pandemia porque la pandemia ya, ¿verdad? Eso quedó atrás, pero... Gracias, Eric, porque todos los desarrolladores todavía están hablando de pandemia. Por ejemplo, hemos tenido casos de que por un incumplimiento, por ejemplo, por ponerte un ejemplo aleatorio, el suplidor del elevador no llegó a tiempo el equipo o la instalación pasó un tema, cosa que se le escapa a uno la mano, ahí yo sí te puedo decir que mira, se me fue el margen que te di y quizá por un mes, pero no más allá de eso.
Sí. Siempre tratamos de ser fiel a esa fecha. Tengo varios clientes que ya he escuchado con lo mismo. Eric entrega a tiempo. Entonces yo dije, bueno, pues si los clientes lo dicen que son los que compran, es porque... Realmente nos tomamos muy en serio esa parte. Qué bueno. Eric, una preguntita. El próximo proyecto que viene, que usted me dice que viene en el Renacimiento, ¿es un proyecto más para vivir o un proyecto para...? Ese es un proyecto más... Bellavista es más para inversión, 1 y 2 habitaciones. Pero no es el caso de Renacimiento, es más buscando un público familiar. Que si vas a rentar, rente a largo plazo. Exactamente. Son unidades familiares de 2 y 3 habitaciones. No son muy grandes. El mercado ahora mismo está exigiendo otra cosa. Ajá. Pero no está pensado como el de Bellavista en el inversionista a corto plazo o inversionista dinámico que compra, vende, revende, ¿entiendes? Ustedes mayormente han desarrollado al sur de la 27, por lo que veo. Bellavista, Mirador, correcto. Renacimiento y Real. Sí. Ken Marcano, ¿cuál es la visión de Ken Marcano? ¿Por qué la gente debería de hacerlo con ustedes? ¿Y cuáles son las proyecciones? Bueno, la historia está ahí. Ya nosotros, gracias a Dios, colocamos muchas unidades por referencia, aunque siempre estamos de la mano con los brokers, que nosotros siempre decimos que cada quien tiene su área. Sí, claro. Nosotros, si nos llega un cliente, pues bien, pero nosotros estamos claros de que necesitamos el corredor inmobiliario para que asesore al cliente y para que nos ayude a nosotros con la comercialización. Sí. Claro. No es dejando de lado el broker, jamás. Pero sí tenemos una cuota importante del boca a boca, la referencia, clientes pasados que nos han comprado 2 veces o que ha referido a un familiar, a un tío, a un primo, un amigo. Eso nos pasa mucho a nosotros. Gracias a Dios, con ese tema tenemos una cuota buena de colocación. La proyección de nosotros es seguir creciendo, siempre con responsabilidad en los proyectos, haciendo que la gente se sienta cómoda, contenta, tranquila con su inversión y que en un futuro pueda decir, wow, esta inversión valió la pena por X razón. Correcto. Esa es la idea de nosotros siempre con los clientes. Tú sabes, Eric, que usted comentó algo al principio que me llamó mucho la atención porque la ambición desmedida o la avaricia rompe el saco, dice un refrán. Sí. Y fue que usted comenzó diciendo, mira, yo le dije a Raúl, ¿verdad? Que es su socio. Sí, Raúl. Yo le dije a Raúl, vamos a unir el proyecto que tú tienes pequeño y vamos a hacer un medio. Y poco a poco mencionó, vamos subiendo. Y algo que he visto es que ustedes no lanzan 2 proyectos al mismo tiempo, sino que hasta que no llegan a un punto X, sea o al punto de equilibrio del proyecto anterior, o más para allá del punto de equilibrio, no comienzan otro. Y eso, al final de cuentas, es muy importante porque el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, no, y cada quien conoce su bolsillo y Así sabe es. su capacidad. Así es. Y sabe su logística financiera. En el caso de nosotros, que hemos venido de muy pequeño, creciendo con mucho sacrificio, mucha seriedad, mucha honestidad, no ha sido fácil. El mercado está muy competitivo y los márgenes de la construcción han bajado mucho. Sí. No es fácil crecer rápido, no. Y hacerlo no es que corriendo. No se pueda. Y haciéndolo correcto. También tiene que ver con tu personalidad, tu capacidad de riesgo también. Hay gente que es menos arriesgada que otra y eso también es válido. Exacto. Pero yo entiendo que nosotros hemos ido con paso firme y poco a poco, sin mucho desespero, hemos ido creciendo y nos hemos ido dando a conocer. Mira cómo ese cliente en La Terrena. Sí. Que me enteré ahora, yo no sabía de eso. Sí. Pero ahora sí recuerdo, sé quién es él, sí, claro. Y de verdad que esas son las cosas que hacen que uno mañana le ponga más empeño a lo que uno ya de por sí hoy entiende que hace bien. Así es. Seguir mejorando. 2 preguntitas, Eric. Voy a entrar en la parte fuerte. Número 1, ¿de dónde ustedes importan las terminaciones? Si la importan o la compran aquí local. De momento le estamos comprando local. Casualmente la semana pasada Raúl me estuvo comentando que tuvo un encuentro con un amigo que tiene unos contactos y estamos estudiando, estamos empezando a analizar la posibilidad de traerlo directo. Que eso se suma también al tema posterior de fecha de construcción, fecha de entrega. Porque hay veces que cuando se importa... Sí, claro. Sí, en cierto modo sí. Podría afectar, sí. Y uno lo que hace es que hace los rejuegos. Pero de momento estamos local. Estamos local. Ajá. Aunque, señora, las terminaciones de Eric
Yo a veces digo, pero Eric como que se da unos detalles, señores. Emma, yo le voy a dejar un video ahora mismo de... Vero fue el antepenúltimo, ¿verdad? Exacto. Yo Vita fue el último. Vita fue el último, exacto. Que es Bella Vista, ¿verdad? Mirador Norte. Mirador Norte. Yo voy a dejar ahora mismo un video mientras vamos hablando del Vero, señores, para que ustedes vean la terminación, que es justamente del cliente que te hablo, que me habló en la terrena. Ah, ya. Voy a dejar una terminación para que ustedes vean la terminación de ese proyecto, señores. Y no es un proyecto muy grande, pero, señores, buena ubicación, buena terminación y los espacios son bastante funcionales. Ustedes trabajan muy bien con el tema de los espacios. Sí, la verdad que ese proyecto se pensó también como inversión, vivienda, como mixto. Era otra época también. Claro que sí, claro que sí. Y entendemos que logramos el objetivo con ese proyecto. Ese proyecto gustó mucho. Sí. A nivel arquitectónico. Se vendió rapidísimo ese proyecto. Sí, muy rápido se vendió. Sí, se vendió rápido. Yo recuerdo que yo decía, Eric, no, ya reservado. Sí, eso voló. Realmente nos sorprendió mucho. Sí. Y más en la época que estábamos, que había mucho temor, mucha restricción, entre comillas, ¿verdad? Sí, correcto. Pero no, la gente confió y mira cómo hablan. Sí, ahora Melvin compró ahí. Sí, exacto. Mire, Eric, una preguntita, que es la segunda. ¿Cómo ustedes manejan la famosa cláusula de aumento de los materiales? ¿Cuál es el criterio suyo con relación a eso? Bueno, mira, ese tema es muy relativo. Ok. Porque lo que pasó en pandemia, nadie vivo correcto había vivido eso. Entonces, por un lado, hay que entender al constructor y por otro lado, también hay que entender al cliente. Correcto. Yo entiendo que en ese punto específicamente lo que pasó en el 2021, ¿verdad? Fue que se empezó a explotar los temas. Exacto. Yo entiendo que eso hay que cogerlo con pinza, hermano. Porque es que ahí no me puedo poner ni del lado del constructor ni del lado del cliente. Pero actualmente... Era un asunto de que en ese momento había que sentarse en la mesa y llegar a un acuerdo. Porque de verdad, nos afectó mucho. Y lo sé, sí. Oye, y déjame decirte algo. Nosotros que estábamos construyendo Vero, el del Real. Ok. Yo creo que fuimos de lo poco que nosotros no aplicamos. No aplicaron eso. Nosotros lo que hicimos fue que se nos devolvieron unas unidades. Ok. La gente no pudo continuar por el tema de la crisis que hubo. Y lo logramos recolocar a un precio más acorde al momento. Bien. Eso, ahí mitigamos. No fue que compensamos 100%, pero mitigamos un poco el efecto del incremento de los costos, que sí fueron muy drásticos. Sí. Y nos fuimos por ahí. No quisimos entrar como en detalles, cliente por cliente. Como que no teníamos ese ánimo, ¿tú entiendes? Y una preguntita, Eric. Actualmente, en los contratos que tenemos, ¿se contempla esa cláusula? Lo estamos contemplando porque antes no se contemplaba porque uno vendía en dólares. Exacto. Y si el dólar subía, se entendía que los materiales subían también, pero tú vendías en dólares y cobrabas en dólares. Entonces ahí como que íbamos a la par. Ahí no había tema. Ok. Lo que pasó con lo reciente fue que lo que nunca había pasado. El dólar bajó. Ajá, exacto. Los materiales subieron, exacto. Ahora el dólar se recuperó, pero el dólar bajó y los materiales subieron. Entonces... ¿Hubo una desproporción? Una desproporción total. Tus ventas bajaron en número, en valor, ¿verdad? Y tus costos aumentaron. Entonces, por eso que te digo que ahí había que sentarse en la mesa y discutir el tema. Te hago la pregunta. El dólar se recuperó. Sin embargo, no, adelante, que usted le ha invitado. Ahora, como quiera, se está poniendo porque ya tenemos la experiencia que nunca antes nadie había vivido. Entonces, uno aprende de las experiencias, de los tropiezos. Entonces, no creo que hoy en día ningún constructor se atreva a no poner esa cláusula viendo lo que ya pasó. Correcto, es cierto. Nosotros lo vivimos. O sea, nosotros no teníamos esa cláusula. De hecho, casi nadie la tenía en ese momento. Casi nadie. Y aún teniéndola o no teniéndola, nosotros no incurrimos en aumento de precio a nadie. Ya. Por la razón que te dije. Lo que hicimos fue, nos quedamos con esa unidad de que se devolvieron y la tratamos de compensar por ahí. Compensar parcialmente. Tú sabes que te hago esa pregunta y también la idea de estos conversatorios es quizá traer un poquito de tema técnico. Porque mire, por ejemplo, yo tuve una entrevista que grabamos previa a esta, que se va a salir después de esta porque esta es la primera. Tú no estás en discusión. Y los desarrolladores me hablaban y me decían, maná, Javier, hay veces que uno hasta se atrasa y es bueno mencionarle al cliente
algunos temas técnicos internos para que la gente entienda que hay veces que no es que el desarrollador quiere. El primero que quiere entregar tiempo, por ejemplo, Claro. que con el tema más, es el desarrollador porque uno tiene un préstamo, Financiamiento te comen. el financiamiento te come, entonces los intereses matan y el banco nunca pierde. Claro. Entonces, quería hacerle esa pregunta de cómo ustedes lo manejaban, ese tema, y qué bueno que tienen el tema de la cláusula. Y una de las quejas más grandes que tienen los clientes no es con la cláusula, es con la desproporción del aumento que hicieron, por ejemplo, años atrás, que había hasta de un 50% y la gente se decía, Sí. óyeme. Mira, voy a decir algo ahora que quizá los colegas no les va a gustar que yo diga esto, pero yo soy un tipo así, yo soy así. Mira, por ejemplo, mira lo que pasa con la cláusula de aumento. Puede ser que el índice de costo de construcción aumente una proporción, la que sea, Sí. aumente, por ejemplo, porque se disparó los insumos de obra gris, por ejemplo. Ok. Pero puede ser que tu proyecto, la obra gris esté hecha y lo que te quede es terminación y que la terminación no haya variado precio. Por fin lo dijo un ¿Entiendes? constructor. Entonces yo no puedo venir, se cae la mata, hermano. Yo no puedo decirte, mira, el índice de costo de construcción subió tanto, ese mismo, en esa misma proporción te voy a aumentar. Si ya yo, la parte que provocó el aumento, ya la agoté. Se puede quedar aquí la entrevista. Yo lo veo así. Yo sé que quizás Este es el corte. los constructores que vean esto seguro no les va a gustar. Pero Eric, de verdad, hay que ser justo en esa yo parte. no soy constructor. Como usted dijo al principio, hay que darle a cada quien. Yo lo que soy es asesor inmobiliario y vendo. Y yo decía, internamente, yo me decía, el tema es que hay cosas que uno no la va a expresar, que le exprese una gente que tenga la potestad como usted. Pero yo decía, subió los pisos. Vamos a poner que los pisos subieron $15. Y cuando tú haces el cálculo a gran escala, si bien es cierto, es verdad, tú sientes la diferencia, pero ¿y si los pisos ya yo lo compré? O esos aumentos de pisos pasó hace un año y cuando yo lo voy a comprar ya se anivelaron los precios. Porque yo tengo que venir y decirle al cliente que tengo que subir los materiales. Entonces ahí Claro. hay muchísimas Ya hay que cosas. apelar a la buena fe del constructor, a la voluntad del constructor, de que sea consciente, de que tú me O entiendes. puede que te pase un cliente que venga y un cliente que te diga, dame todos los detalles de los últimos 24 meses. Entonces ahí tú vas a tener que darle un reporte del índice. Ahí se complica más. Y ahí se complica más hasta para el desarrollador. Hermano, aunque usted no lo crea, usted mismo ahora mismo acaba de decir lo honesto que usted Yo es. se lo digo a los clientes. O sea, lo estoy diciendo por esta vía Sí. pública primero, pero yo se lo digo a los clientes así. Sí. Cuando me abordan con el tema, Sí. yo le explico eso. O sea, mi intención no es ir a la par con que el índice subió, pues te subo. No, eso hay cosas que lo hacen relativo. Eso. Sí. Aún aumenta el índice. Nunca lo había escuchado de un constructor, señores. Hoy yo estoy... si yo quería a Eric, ahora es que yo lo voy a querer más. Eric, no quiero quitarte mucho tiempo. Yo sé que estás bien ocupado. Y me gustaría solamente un último mensaje a 3 públicos distintos, si puedes hacerlo. Número 1, un mensaje a esos clientes que todavía no han comprado en República Dominicana, pero que usted entiende que deberían de comprar y quizás desde su perspectiva como humano y como desarrollador, porque usted entiende que debería de hacerlo en este país. Un mensaje a aquellos clientes como Melvin que ya confiaron en usted. Un mensaje a sus colegas de manera general, sin que se ponga más en rojo de lo que ya está. Y un mensaje al mercado inmobiliario, a los agentes inmobiliarios. El orden que usted quiere utilizar. Sí, no, mira, señores, el mejor consejo que yo le puedo dar es conozca a la empresa constructora cuando vaya a invertir. Hay muchísimos medios, mecanismos de el cliente poder depurar, poder filtrar, la empresa y sentirse tranquilo con su inversión. Así es. Porque que se están viendo muchas cosas que, como tú dijiste al principio, me parece que lo mencionaste, nos salpica a todos. Sí. Cosas que andan por ahí sucediendo, ¿tú me entiendes? Correcto. Por ejemplo, permítame desviarme un poco. Adelante, tenemos En tiempo. Bellavista estamos utilizando el instrumento del fideicomiso inmobiliario. Sí. Eso nos ha permitido, aunque por lo regular siempre vendemos en plano, gracias a Dios, vendemos casi todo en plano, pero en este proyecto específicamente, quizá eso fue un
plus para agilizar más las ventas. Ese proyecto de Bellavista, tú sabes muy bien, se ha vendido casi el 100% y apenas estamos iniciando la excavación. Exacto. La gente se ha sentido muy confiada con el fideicomiso. El fideicomiso es un árbitro que vela por los intereses del cliente y de los fideicomitentes, en este caso nosotros como constructora y los inversionistas de nosotros. Correcto. Entonces, ahí no hay fallo, hermano. Ahí no hay forma de que la inversión esté en riesgo. Entonces, ese es el mejor consejo que yo le puedo dar a los inversionistas, a los que me han comprado, a los que no me han comprado, a los que están pensando invertir. Conozca, depure bien, para que después no se vea en una situación desagradable. Hermano, es muy duro. Sí. Tú tienes un ahorro de toda tu vida y el esfuerzo. Yo digo que como nosotros los constructores también somos afortunados, porque, hermano, mire, que una gente se desprenda de un dinero que tiene ahorrado y te lo dé a ti sin haber nada todavía. Sin conocerte. Es un punto de confianza grandísimo, ¿tú me entiendes? Increíble. Entonces, esa confianza nosotros no podemos tirarla por la borda. Eso hay que valorarlo y hay que cumplir al cliente. Yo entiendo que aquí hay muchas constructoras muy serias, muy buenas, independientemente de los temas pasados de aumento. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. Fue una situación muy particular, pero no, aquí, señores, aquí hay muchas empresas serias, muchas empresas buenas. Pueden pasar temas, porque al final de cuentas, todo lo que conlleva un proyecto inmobiliario es muy complejo, son muchas cosas. Entonces, eso es como los médicos. Por ejemplo, hay mucha gente que fulano es el mejor médico, pero quizás yo tuve una mala experiencia con ese médico y para mí es el peor. Exactamente. Eso es relativo. Entonces, no necesariamente porque alguien tuvo una mala experiencia con puede ser hasta con un corredor inmobiliario. Correcto. No necesariamente eso lo categoriza como malo. Sí, porque hay situaciones que no la controla y al final de cuentas estamos lidiando con seres humanos. Claro. Y un mensaje para los agentes inmobiliarios, sea de sigan haciéndolo bien o quizá alguna queja que quizá usted pueda tener y de manera general diga puntual. No, los agentes inmobiliarios veo que están muy organizados. Están muy unidos también. Por lo menos yo de fuera lo percibo así, como que hay mucha unidad entre ustedes. Eso lo valoramos bien. Y realmente, no, más que un mensaje, es un agradecimiento. Nosotros, en lo particular, que el Marcano, nos sentimos muy, muy agradecidos de los corredores inmobiliarios, porque lo que son corredores inmobiliarios de verdad, que asesoran al cliente desde el principio hasta el final, nos quitan a nosotros un gran peso encima, porque, óyeme, son muchas cosas con las que hay que lidiar, con los clientes, diligencia, papeleo, gestiones, que cualquier persona que tenga captado una propiedad, que la vaya a vender, no está en capacidad de hacer. Sin embargo, un corredor inmobiliario organizado, constituido, preparado para los fines, le puede sumar mucho a una constructora. Así es. Hermano, no tengo palabras. Definitivamente teníamos que empezar con usted. No, hermano. Teníamos que empezar con usted. Óigame. Honra. Ya yo he hecho algunas entrevistas y no se me pongan celosos los demás desarrolladores, pero la disfruté, señores. Mírenme, no se imaginan cuánto. Yo quiero que usted solamente me ayude con algo, aquellos que están viendo el video hasta ahora. Dele like. Comente algo. Diga, Mata, si le pareció que nosotros somos bonitos o feos, pero deje un comentario y comparta. La idea de todo esto es que a través de estos videos la gente pueda... Yo le dije algo a mi familia, Eric. Y fue que yo le dije, cuando yo me vaya de este mundo, quiero que cuando piensen en Javier Vargas en Bienes Raíces digan, dejó una huella para que la gente se sienta más confiado en invertir en República Dominicana. Ese es mi compromiso. Y justamente por esto estamos haciendo esto, por usted y para la gloria de Dios. Eric, gracias, hermano. Te auguro. Siempre, a la orden siempre. Los mayores de los éxitos. Te felicito de verdad con tu proyecto. Gracias. Tu empresa. La verdad que tu proyecto da mucha confianza. Yo veo los videos, algunos. Y de verdad que te felicito porque proyectas compromiso, seriedad, responsabilidad con lo que tú vendes por ahí, con lo que tú emites en tu canal de transmisión. De verdad que te felicito y sigue así, hermano. Gracias. De verdad que lo aprecio muchísimo. Y señores, todo esto lo hacemos por usted, para usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.